Shalom a todos los que nos están viendo por este medio de YouTube. Primero que todo, les queremos pedir disculpas por la demora que hemos tenido el día de hoy. Definitivamente el sistema del audio nos ha dado una mala jugada, pero aquí estamos con el favor del Eterno trayéndoles este, este, este tema tan importante en este tiempo en el cual cada uno de nosotros debería de tener un conocimiento verdaderamente correcto acerca sobre este tema que estaremos tocando el día de hoy. Pero antes de empezar el tema, me gustaría primero que todo presentar a nuestro invitado del día de hoy, el Ra Abdiel, que está con nosotros. Rab, bienvenido a la Quejilá en su presencia. Un gusto tenerte aquí con nosotros en este tema que espero sea de bendición para cada uno de nosotros y para los que están escuchándonos o viéndonos en vivo y eventualmente en diferido. Así que, Rabdiel, por favor, me gustaría que te presentes, que los hermanos que están acá presentes puedan conocerte también y así poder darle inicio a esta conversación del día de hoy en el programa Hablemos de Torá, nuestro segundo programa, y esperemos que cada día más podamos ir mejorando en todos estos aspectos técnicos para poder hacerlo mejor, el mejor programa cada día que salgamos al aire. Así que, Rabdiel, por favor, una cordial bienvenida. Muchas gracias, estimado Walter, por la invitación. Yo me siento muy contento de estar acá con usted y poder conocerle y poder interactuar más a menudo. Así que me siento muy contento y gustoso de estar acá y sobre todo acompañado por mi apreciado maestro y colega Immanuel. Así que, bueno, para el que no me conozca, formamos un grupo que no solamente se encuentra en el sur de los Estados Unidos, sino que también en parte de Latinoamérica, y la organización lleva como nombre Naxratim, que significa simplemente discípulos de Josué de Nazaret, los nazarenos, y nuestra visión es pues eh, hacer más conocido el personaje histórico en su contexto judío, y de esta manera creo que va a ayudar a muchas personas que sí se identifican con su enseñanza, con su persona, pero quizás el alejamiento o la falta quizás de comprensión de su persona debido a falta de conocimiento de contexto histórico, creo que pues ha hecho que se transmita su mensaje no de la manera, digamos, más correcta, y pues esa es nuestra misión, y basado en ello, pues hemos publicado una serie de libros y tenemos una fundación que tiene ese fin, de transmitir la persona de Josué de Nazaret y sus primeros discípulos, sus enseñanzas, de una manera bastante contextual, tomando en consideración el contexto histórico de los textos, que es realmente lo que tenemos de sus discípulos para poder acercarnos al personaje. Así que reitero mi gratitud por la invitación y muy contento estoy de estar con ustedes acá, y desde ahora le digo pues que cuente con mi participación en próximas eh, charlas, conferencias, con todo gusto. Amén, amén. Muchas gracias, Radiel, por tus palabras. Lo tomaré muy en cuenta para una próxima reunión que tengamos. Antes de pasar con nuestro maestro, eh, el Morey Manuel, quería también presentarlo y que también le diera la bienvenida a este día de estudio en este programa Hablemos de Torah. Por favor, Morey Manuel. Muchas gracias, maestro Walter, y a la comunidad ya en su presencia de New Jersey. Es un gusto estar con usted y sobre todo compartir pantalla con el Rabial del Benovet, mi maestro, que desde el movimiento Narratín y desde Beni Israel, desde hace muchos años tratamos de transmitir todas estas enseñanzas. Verdaderamente muy bonito que hagamos esta conversación entre Javerín, hablando de un tema muy, muy interesante, y que esto se replique, ¿no? En diferentes escenarios, en diferentes momentos. Yo creo que es parte de ese proyecto que se ha llamado siempre de la unidad, de Yahat, donde todos aquellos que estudiamos Torah y sobre todo vemos a Yehoshua Ben Yosef como el Mashiach, podamos
buscar siempre puntos en común para podernos conectar y profundizar mucho más en las enseñanzas de la enseñanza de la Sagrada Torá. Así que muchas gracias. Bueno, amén, muchas gracias. Nos están mandando mensaje que el audio está un poquito bajito. Estamos trabajando en esto para que ustedes tengan la mejor calidad de sonido. Espero en el Eterno espero en el Eterno que ustedes se vaya mejorando el audio, pero vamos a seguir. De todas maneras, si el audio sigue un poquito bajito, lo vamos a retransmitir también más adelante para si alguna pregunta que ustedes tengan, pues eventualmente nosotros vamos a hacer lo posible para responderle todas sus inquietudes. Pero antes, eh, quisiera, quisiera decir unas palabras sobre el Rabdiel. Rabdiel, quiero decirte que desde que comencé este camino de la Torá hace 9 años, una de las personas que comenzó a darme clase virtual, pues fue usted, literalmente. Te comencé a escuchar porque para mí era muy interesante todas tus charlas que dabas basado en el conocimiento tan básico que tenía, ¿no? Y para eso quiero dar testimonio también de tu persona. Tú eres un hombre rap, escritor de 5 libros que tienes. Uno de esos libros llamado La Puerta Estrecha, que te quiero confesar, uno de mis mejores libros. Tienes Crónicas de Yehoshua, así que el que los quiera comprar puede entrar a la página web de nasratin.com, al lugar de tienda, y ahí van a poder conseguir los libros del rap. Está el libro de Hechos de los Emisarios, también un libro muy bueno, muy educativo. Y por último, el Sidur Tefilot Israel, también de Narratín. Así que les comparto esto con el fin de que si ustedes tienen el deseo de comprar un buen libro de estudio, de enseñanza, siempre he dicho de que un maestro me enseñó de que la educación elimina la manipulación, y nosotros estamos en este tiempo de educarnos. Baruch Hashem, que tenemos la informática, tenemos el internet para no quedar más en las etapas de la ignorancia. Y es debido a eso que este programa Hablemos de Torah, nosotros queremos ponerlo como énfasis para traer temas que no se tocan eventualmente en un Shabbat o en una congregación o por YouTube. También muy poco se pueden ver. Para darle inicio a este día y a este programa, vamos a tocar el tema, o los temas a tocar serán: ¿qué significa el Satán? ¿De dónde y cuándo se origina la figura del Satán? ¿Es el diablo igual de poderoso al creador? ¿Tiene el Satán total gobierno en la tierra? ¿Qué dice la Torá y la Biblia en su totalidad sobre esta figura misteriosa? ¿Y qué quiere transmitir los escritos nazarenos cuando hablan de esta figura? Y por último, si nos da el tiempo y así el Eterno lo permite, estaremos hablando también, la última sección será qué dice el judaísmo sobre el Satán, el diablo. Y basado en estos puntos, me gustaría empezar con el Rabdiel. Rabdiel, la figura del Satán, ¿qué significa? Bien, ya veo que tiene un cierto orden de temática, así que para no saltarme o adelantarme a responder una pregunta que usted tenga, pues premeditada, pues entonces voy a hacer lo más breve posible y ir respondiendo básicamente la pregunta: ¿qué significa Satán? Siempre hay que ir a la fuente, ¿no? Al origen, al menos del término y del contexto cultural que lo encierra. Y para ello siempre pido en temas tan candentes o de tanta trascendencia en el aspecto religioso o de la fe, siempre pido que dejemos a un lado los prejuicios, porque todos tenemos prejuicios, todos somos de cierta manera víctimas, si se puede usar ese término, del lugar geográfico en que nacimos, de la religión que rodea el país donde nacimos, de la influencia de nuestros padres, de supersticiones y demás. Así que vamos a dejar a un lado, vamos a tratar de vaciar por un momento esa carga teológica que tenemos de cualquier religión o influencia que sea,
y escuchar la propuesta que tenemos y luego pues podemos considerar y valorar qué es más o menos correcto. Entonces, la pregunta, ¿qué significa Satán? Le decía, ir al contexto sociocultural. Satán, evidentemente, viene de un término hebreo. El nombre Satanás es en realidad una castellanización del término Satán. Satán es un adjetivo, es decir, no es un nombre personal. De hecho, usualmente aparece en el texto bíblico, en el Tanaj, como Ha-Satán. Esto significa el Satán. El término Satán, etimológicamente, significa adversario, opuesto. Por lo tanto, no, el mismo término no implica si es algo malo o bueno, porque podemos oponernos ante el mal y al identificarnos como opositores o adversarios, implicaríamos que somos adversarios buenos. Así que el término en sí mismo, Satán, en hebreo no significa mal o bueno. Ya luego lo que se transmitió o la teología que se implicó en el término Satán es algo que podremos hablar entonces más adelante. Así que básicamente Satanás es una castellanización del hebreo Satán y simplemente significa adversario. Se puede traducir de diferentes maneras, adversario, opuesto. Por eso es que Josué de Nazaret llama a Simón Kefá o a Simón Pedro Satán, porque eso es lo que significa en su contexto, opositor, opuesto. Adelante. Sí, gracias, Radiel. Como para algo de información, dice el, perdón, que aquí tuve un pequeño movimiento. La enciclopedia World History Encyclopedia dice lo siguiente: Satán o Satanás o el diablo es uno de los personajes más conocidos en las tradiciones occidentales del judaísmo, el cristianismo y el islam. Sorprendentemente está ligada llegó tarde al mundo antiguo. Satán, como un ser totalmente maligno, no se encuentra en ninguna parte de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento para los cristianos. Y dice esta misma fuente que el término evolucionó durante el apogeo del imperio persa, comenzando en el año 550 antes de Cristo. Lo que nos alude es que el término Satán es un término que evoluciona debido a ciertos movimientos, podríamos decir, religiosos o paganos de la época del año 550 antes de Cristo. Para eso me gustaría escuchar al Morey Manuel. ¿Qué piensas tú o qué significa el Satán? ¿O dónde y cuándo se origina la figura del Satán? Sí, bien, como tú mencionabas, el concepto general que le da la religión occidental es ubicarlo automáticamente en la Biblia. Si decimos quién es Satanás, vamos a la Biblia. Pero como decía Rabbi Agdiel, o sea, en el sentido más llano, sencillo, incluso etimológico de la palabra, Satán sencillamente es adversario. Dice incluso en la Torá aparece, aquí tengo el texto, por ejemplo, cuando dice Anoji Yaksati le Satán. Y el malach fue Satán para Bilán, para que Bilán no fuera a maldecir a Israel. En ese caso vemos que el término Satán simplemente es adversario, estorbo, no necesariamente con una función buena o una función mala. Como tú bien decías, a medida que fue evolucionando este concepto, se comenzó a asimilar, se comenzó a tener influencia de mucho tipo de culturas, persa, helénica, griega, romana, entonces se le fue dando identidad a lo que es la figura de Satán. Y justamente la propuesta, yo rescato la propuesta de Rabbi Agdiel que dice, el sentido más sencillo quizás es el que la Torá nos habla. Cuando vemos el término Satán en la Torá, son muy pocas veces en las que vemos el término.
Después de los textos de los Kibet Talmud Rishonim y los diferentes textos de la literatura judía, comienza a aparecer más este término y puede tener múltiples interpretaciones. Las interpretaciones pueden variar según la óptica del lector. Entonces yo soy de los que propone de que el mejor concepto que podemos encontrar de Satán lo encontramos en el significado de la palabra y luego como a nivel metafórico, alegórico, midrashico, exegético, etcétera, se empieza a emplear esta palabra para dar diferentes enseñanzas en diferentes aspectos. Entonces, como tú bien decías, ahí en diferentes épocas podemos ubicar el personaje. Por ejemplo, mucho, tú le preguntas a cualquier persona, ¿y quién, por primera vez, cuándo apareció Satán? Y te dicen la serpiente en el libro de Bereshit. Pero obviamente en ninguna parte del texto de Bereshit utiliza el término Satán para referirse a la serpiente. Pero como vemos que en ese momento la serpiente seduce, la serpiente incita, la serpiente hace que se vaya en contra de una ordenanza divina, entonces se comienza a asociar la figura, el sentido figurativo de lo que es la serpiente como astuta, como Arun, para hablar de esa inclinación de Eva y de Adán para racionalizar los mandamientos, entonces desviarse. Por eso algunos incluso dicen que el término Satán puede leerse el término sote, que es desviarse. O sea, también el sentido interpretativo lo puedes asociar con diferentes raíces de diferentes palabras, pero rescato lo que dice Rabbi Agdiel. El sentido llano nos dice eso. Una palabra para hablar de ser contrario, ser adversario, y ya. Sí, eso lo podemos notar en el Salmo 109, cuando el rey David dice el Salmo 109, suscita a un impío contra él y que un fiscal esté a su diestra. En ese sentido, el fiscal, cuando vamos al texto hebreo, está hablando Satán. Entonces, como decía el Radiel, no se trata de una figura que manifestada que se quiere oponer, sino una condición de un oponente que no le permite llegar a un cierto punto al que quiere llegar a ese lugar. Entonces, podemos definir de que la figura Satán, en un término etimológico, lo podríamos ver de que puede ser una persona, un lugar, una circunstancia que se opone a una meta en la cual el personaje en cuestión como primera persona a donde se pueda dirigir. Basado en eso, podemos llegar al tercer punto. El tercer punto ¿es el diablo igual de poderoso al creador? Rabdiel, por favor. Sí, bueno, si nos basamos en el Tanaj, en la Biblia inclusive, en los escritos judíos de la antigüedad, evidentemente no, el Satán es, vamos a decir, un producto de Dios. Como decía Emmanuel, la primera vez que aparece el término Satán en la Biblia, si vamos a ir en orden, es en la Torá, donde Bilam o Balaam en español se dirige a maldecir al pueblo de Israel y dice que aparece el mensajero de Dios como Satán. Esto es como un obstáculo, un adversario para que Bilam no cumpla su propósito. Entonces, también cuando pasamos al libro de Job, que es otro libro empleado para, para hacer énfasis desde un punto de vista teológico de que en realidad existe un personaje malífico y este es Satán, que es el dueño de los ángeles malos y demás. Realmente Job, el libro de Job, que está lleno de simbología y es realmente una historia muy pintoresca de la realidad del ser humano en todo sentido, vemos que el llamado Satán en el libro de Job tiene el mismo contexto literario del Satán en el libro de la Torá. Así como el Satán era un mensajero eh, obstaculizando el camino o el progreso de Bilam, también vemos que el Satán en el libro de Job
es alguien que está obstaculizando, creándole un conflicto, por así decirlo, a Job. Así que ambos personajes o mensajeros llamados Satán están al servicio de la divinidad. No sé cuántos recuerdan también esos dos famosos citas bíblicas, una en Crónicas y otra en Samuel, donde se narra el mismo evento, o sí, el mismo evento histórico en el que David censa al pueblo de Israel. En Crónicas dice, si mal no recuerdo, que es Dios quien hace que David cense al pueblo, mientras que en Samuel, si mal no recuerdo, dice que fue el Satán. No hay una contradicción, es simplemente que el Satán, como decía el maestro Immanuel, se vino a conocer, o el término se empleó para describir, a fin de cuentas, la posibilidad que tiene el ser humano de hacer el mal. Y esta posibilidad fue creada por el propio creador, valga la redundancia. Así que Satán implica ese mensajero divino, es decir, una fuerza del Todopoderoso, una manera que del Dios creador influir en el mundo, puede ser identificada como Satán en diferentes contextos, como decía el maestro Immanuel. Así que no existe una contradicción entre el registro en Crónicas y en el de Samuel, simplemente que son dos maneras de ver el evento. Una es que todo depende de Dios. Si David se dejó influenciar por la posibilidad de hacer el mal, entiéndase, Satán, esto también está bajo el plan de Dios, porque es, a fin de cuentas, Dios el autor de toda la existencia. Así que esto es importante tenerlo claro, porque cuando leemos los textos bíblicos, siempre tenemos que tener presente y considerar antes de interpretar cuál es el enfoque, o sea, sí, cuál es el enfoque a partir del cual el autor está escribiendo. Porque, estimados, de cierta manera tenemos que decir que Dios no quiere el mal, ¿cierto? Que lo malo Dios lo desecha. A Dios le desagrada el mal, pero a fin de cuentas hay un solo creador. Y el creador, como dice el profeta Isaías, es el autor del mal y del bien. O sea, del libre albedrío. Así que siempre tenemos que tomar en consideración, repito, la perspectiva o la visión a través de la cual el autor está escribiendo. Si es considerando que el Dios es la fuente de todo lo que existe, mal, bien, o si simplemente queremos decir, como ahora yo puedo decir, eh, cuando una persona obró mal, no puedes culpar a Dios. Pero otra persona pudiese decir, pero es que Dios es la fuente de la existencia y caemos en la narrativa del Génesis. ¿Qué le contestó Adán a Dios? Pero fue la mujer que tú me diste. ¿Y qué dijo Javá? ¿Qué dijo Eva? Y así cada uno fue culpando al autor de la creación. Así que esa disyuntiva ha estado con nosotros, con los seres humanos, toda nuestra vida, y es por nuestra manera finita en que queremos percibir al Creador. Y siendo el Creador, pues Él es infinito, todo lo puede hacer, y nuestra manera de concebirlo siempre será limitada. Así que nada, enfatizar una vez más que para comprender los textos siempre hay que ver los textos circundantes, cuál es el objetivo del autor. Y así podemos comprender los textos y no encontrar contradicciones entre ellos. Muchas gracias, Ratiel. Vamos con el Mori Manuel, por favor, Mori Manuel, basados en la misma pregunta. Eh, ¿Cómo podríamos entonces, de pronto, para al oyente moderno, al lector moderno, poderle, poderle sacar ese contexto de pensamiento? ¿Cuál sería para usted el mejor consejo para darle a una persona, ya que tenemos el fundamento en lo que Radiel nos está hablando, basado en tu experiencia? ¿Cómo podríamos nosotros
explicarle a una persona en este tiempo acerca de este punto? Sí, bueno, yo creo que cada quien es libre de tener las creencias que desee, ¿no? Pero como nos desenvolvemos en un entorno donde hay personas que su sistema de creencias dice estar dado por la Biblia, por el texto hebreo, por el texto del pueblo de Israel llamado Biblia, desde la Torá, los Nevi'im, los Ketuvim, incluso los Kibet al Midrash, el mal llamado Nuevo Testamento, como texto judío. Entonces, cuando una persona dice basar su vida bajo estos textos, pero se encuentra con estos conceptos, cuando nosotros que tenemos el mismo texto no tenemos dichos conceptos, mi mejor consejo es que la persona primeramente indague un poco en la raíz de dicho concepto y sobre todo dentro de la base bíblica. Ejemplo, ¿de dónde nace la creencia de un Dios bueno y un Dios malo? Dualismo, no nace en Israel. ¿Qué dice la Torá? ¿Acaso hay otra deidad que genere oposición con el Creador? Eija dice, de la boca del Eterno sale lo bueno y sale lo malo. Isayahu dice, yo soy Hashem que lo hace todo, hago la luz y la oscuridad, hago el bien y el mal, yo solo lo hago todo. La misma Torá nos dice, a ti te fue mostrado para que sepas, Hashem es Elohim, y la frase que más me gusta, porque siempre la recito, en Od Milvado, no hay nada fuera de él. Esos textos desechan por completo la idea de que haya una entidad maligna que sea capaz de oponerse al creador y que el creador no la pueda destruir de inmediato. Ahora bien, como hay influencia de otras creencias, de otras culturas, de otras filosofías, es muy importante siempre aferrarse a los textos y como dice Raagdiel, a veces no se trata de que la persona cree en algo porque sencillamente vino alguien y le enseñó dualismo. Es sencillamente porque de manera cultural se nos enseña un concepto y luego cuando vemos los textos simplemente lo asociamos, hacemos una asociación. Una asociación sencillamente superficial, pero decimos, ok, aquí está. Es como la persona que crea en la Trinidad, que hay un Dios trino, y la Biblia no lo dice, ¿no? Pero sí dice en un libro, Kadosh, 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 santo, santo, santo. Ah, mira, lo mencionó 3 veces, ahí está el concepto. Es una cuestión de unas asociaciones muy superficiales. Yo siempre doy un ejemplo. Hay una frase que dice, los hijos de Dios cayeron del cielo. Entonces yo le digo a mis estudiantes, ¿cuál sería la correcta interpretación de esta frase? Si la ve un griego con filosofía griega va a pensar que un hijo de Dios es un hijo de Zeus. Zeus tiene relaciones con mujeres mortales, nacen semidioses, él los invita a vivir el Olimpo, y si no han estudiado mitología griega, por lo menos vieron las películas de Disney. Y entonces, cuando estos semidioses o dioses se molestan con Zeus, Zeus los expulsa, los lanza del Olimpo, caen del cielo y comienzan a atormentar a la creación de Dios, de Zeus, a los seguidores de Zeus, y se crean guerras interminables. Eso es, los hijos de Dios cayeron del cielo para un griego. Pero ¿qué es para un hebreo? Entonces el hebreo dice, ahí están los hebraísmos. Un Bene Elohim, los Bene Elohim son personas que tienen un estado, o sea, es una cualidad. Un hijo de Dios no es algo biológico, también es la cualidad de seguir al Creador, de ser justo, de ser piadoso. Incluso en Bereshit, cuando se habla de los Bene Elohim, se puede hablar de los hijos de los poderosos, gobernantes o jueces, porque el término Elohim tiene muchas aplicaciones. ¿Y qué es caer del cielo? Actualmente en Latinoamérica, tú vas en la calle y te encuentras a alguien de manera muy oportuna y le dice, me caíste del cielo. Nadie va a pensar que literalmente esa persona bajó de las nubes, ¿verdad? Nadie lo cree, porque parece impresionante creerlo. Caer del cielo puede ser rebajar tu estatus. O sea, si una persona era rica y se hace pobre, cayó del cielo. Si una persona era rey y se hace esclavo, cayó del cielo. Y si una persona justa y piadosa peca, esa persona cayó del cielo porque se encontraba a un nivel espiritual elevado y descendió, cayó del cielo. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces para la interpretación los hijos de Dios cayeron del cielo? La respuesta es, primeramente pregúntate, ¿quién lo dice? ¿Quién lo escribió? Si lo escribió un griego, entonces la respuesta del griego es la correcta. Si lo escribió un hebreo, entonces yo debo pensar bajo el contexto cultural, escritural
la forma en que los hebreos transmiten su enseñanza, los hebraísmos, para saber cuál es la forma correcta. Ni siquiera mi prejuicio puede llegar a un momento de decir, no, son hombres piadosos que pecaron, porque quizás el texto no estamos hablando un texto de la Biblia hebrea, estamos hablando de un texto griego. Entonces, en este sentido, como estamos hablando de un texto griego, la interpretación de un texto hebreo, perdón, la interpretación hebrea es la correcta, es la que se adapta al contexto del autor. Yo debo ver qué es lo que el autor me quiso transmitir. Entonces, como decía Rabagdiel, hay muchas maneras, bajo diferentes formas de transmitir enseñanzas que tienen el mismo contexto. Entonces, si yo puedo decir que Satán significa adversidad o lo contrario, entonces en potencia, esa libertad que me dio el creador de también desobedecerle, yo la voy a llamar Hasatán. Imagínense que hay un tribunal celestial y yo digo la siguiente frase: hay un ángel bueno que aboga por ti y un ángel malo que te acusa. ¿Qué quiere decir Immanuel? Es que para Immanuel el término ángel malo también representa que Malach viene de mensajero. Puede ser su mala inclinación y su Yetzer Tov puede ser el ángel bueno. O sea que él lo que está hablando de forma figurativa es que tu buena inclinación te causa mérito ante el Creador y tu mala inclinación te acusa. Porque entonces yo creo una interpretación quizás diferente a la que yo estoy transmitiendo, dependiendo del concepto que estoy usando, ¿ok? Entonces, Satán puede ser visto en algunas partes del Tanaj como un fiscal que no está haciendo un mal trabajo, está ayudando a ver nuestros defectos, nuestros errores, para que de esa manera el atributo de rigurosidad se aplique. Pero quizás el creador es más misericordioso y no quiere ver esa parte. No es necesariamente Satán está haciendo malo allí. Por eso algunos religiosos dicen, Satán le dice a los religiosos, ¿por qué me dices malo si yo castigo a los malvados? El Satán de la religión ataca al malo, si te portas mal te quita la sábana en la noche. O sea, es bueno porque se está encargando de hacerle el mal a los que hacen mal. Así que bueno, estimado Walter, mi consejo es ese: investiguen el contexto, vean los conceptos y decidan bajo qué perspectiva quieren ver las cosas. Cada quien es libre de pensar en lo que quiera, cada quien puede tener su religión. Lo que estamos hablando es bajo el contexto de la Biblia hebrea. Y obviamente si alguien tiene una religión que está fuera de la Biblia hebrea, es libre de pensar en lo que quiera. Claro, es muy interesante lo que nos acabas de decir y para hacerle un agregado a esto, el deseo de estos programas no es atacar el dogma ni la doctrina. Yo creo que cada uno va a tener la capacidad y el entendimiento de seguir el camino que deba de seguir. El deseo de estos programas en Hablemos de Torá es precisamente de que usted tenga otra perspectiva, cómo usted pueda ver desde otra manera el texto bíblico en su contexto, su historia. Siempre, siempre he creído de que para comprender bien la palabra de Hashem, nosotros tenemos que quitarnos los dogmas y las doctrinas de la mente para poder entender los textos correctamente. De, es la única manera, a mi parecer, y lo digo humildemente, de que una persona pueda entender un texto correctamente. Cuando sale del dogma de la doctrina, es ahí donde verdaderamente comienza a ver el texto como el escritor, como el copista lo quiso manifestar. No basado, porque debemos tener en cuenta de que el escritor no era doctrinario, los textos de los discípulos de Yoshua no eran doctrinarios, simplemente estaban mandando cartas basado en la historia, en el contexto histórico que estaban viviendo en esa época. Ahora, lógicamente, el texto hebreo se puede ver desde diferentes perspectivas para el crecimiento espiritual, y es cierto, y basado en lo que estamos hablando, Rabdiel, hay varios textos que podemos agregarle a este punto que me gustaría que usted nos hablara sobre Primera de Pedro, capítulo 5:8, que dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Sin embargo, perdón, su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar, porque es uno de los textos que más
que más a uno posiblemente le podrían decir, pero aquí el escrito está diciendo esto. ¿Cómo usted me lo puede explicar? ¿Qué nos podrías decir acerca de ese texto, Rabdiel? Sí, ese es un texto que sirve de ejemplo para comprender que el mundo judío, inclusive vamos a decir, todo el mundo mediterráneo, usaba mucho la simbología, como lo decía Immanuel previamente, y llega un momento en que se comienza a personificar esta potestad de hacer el mal. Y es por eso que tenemos inclusive en el Talmud, aunque es una literatura mucho posterior a los escritos de los discípulos, si usted cita, allí se dice, no recuerdo el nombre de qué rabino, que tanto el Satán como la mala inclinación es la misma cosa. O sea, que a fin de cuentas eh, no podemos olvidar, como decía Emmanuel, la fuente, el contexto, quién lo dijo, cuándo lo dijo, en qué contexto lo dijo. Y esa es la fuente, porque aunque es una pregunta que cree usted, había mencionado que la tratará más adelante, que es el Satán para el judaísmo, aunque tendríamos que hablar de judaísmos en plural, pero el judaísmo presente es una clara evidencia de que ha ido evolucionando, ha ido cambiando todas las creencias, todas las religiones, todos los grupos étnicos al interactuar con otras culturas, pues comparten y adquieren un poco la una de la otra. Y le decía esto porque sí, tenemos que ir a los textos, y ese que usted citó es uno clásico, el de Pedro, para comprender esto, que llega el momento en que los judíos comienzan a personificar el concepto Satán, pero sigue siendo un concepto, porque no puede ser que en una sección digamos, del mismo libro se presente Satán como un concepto y en otra se le ponga caracteres humanos, o sea, se le personifique. Por ejemplo, hay que comprender que el pueblo judío, como todos los pueblos, tiene su folclore y parte de ese folclore es justamente personificar lo que es el pecado, lo que es la potestad del mal. Inclusive en español yo creo que también lo he escuchado, decir el pecado ha tomado a esta persona y la tiene envuelta, o el alcohol o la droga tiene envueltas, como si la droga tuviese capacidad por sí misma, o sea, como si fuese un ente en particular, y no lo es. Entonces, justamente me acordaba de algo que no quería haber dicho, no dije, es el término diablo, que es una castellanización del griego. Y a su vez, el diablo es un término griego que se empleó para traducir al griego el término satán. Y fíjense que diablo en el presente, usted sale a la calle y le habla del diablo a cualquier persona y estoy seguro que más del 50% pensará que es un ente. Es un ente, es un ser que anda tentando a las personas. Y la pregunta es, ¿cómo puede estar el diablo en todas las partes? Si el diablo es un ente que tiene cierto poder, ¿cómo puede estar tentando a Yehoshua en el desierto y se quedó el mundo sin Satanás? Porque estaba enfocado en Yehoshua en el desierto. Así que no tiene sentido esa interpretación muy, desde mi punto de vista, muy infantil. Entonces, diablo, el término diablo del griego significa, si mal no recuerdo, bueno, es una combinación de dos palabras, diablo, y es simplemente uno, uno opuesto, básicamente esa es la idea, uno en contra de, y como podemos ver es simplemente un intento del idioma griego o de los traductores al griego de transmitir la idea judía o la idea hebrea, el idioma griego. Entonces, no hay tampoco por qué pensar que el término en español diablo es un ser. Así que otra vez vuelvo a ese punto tan importante que hizo mención Immanuel. ¿Quién lo dijo? ¿En qué contexto lo dijo? Porque hoy, si alguien en la calle o si alguien del mundo protestante, por ejemplo, escribe un libro y emplea el término diablo, claro que hay que comprenderlo como él lo entiende, porque es una persona que está exponiendo en su libro una teología cristiana. Eh,
evangélica, la mayoría creen que en efecto es un ser diabólico que trabaja en contra de Dios. Entonces, claro, si yo me topo un libro, o se abre un libro proveniente de teología cristiana evangélica, tengo que leerlo de esa manera, pero si el libro, en este caso, el mal llamado Nuevo Testamento, no pertenece al cristianismo, sino que lo antecede en tiempo y en concepto, entonces hay que leerlo de esa manera. Así que yo le quiero citar unos textos donde se nota esto que les estoy diciendo claramente. Bueno, ya le mencionaba, en el libro de Mateo dice que el Espíritu, evidentemente de Dios, llevó a Josué al desierto para que fuese probado por Satán. Y la pregunta es, ¿cómo puede el Espíritu de Dios, que es la influencia de Dios, la intervención de Dios en nuestro mundo, cómo puede hacer que Josué fuera tentado por Satán? Claramente, cuando comienza a describirse las tentaciones en el desierto, el contexto es algo que está sucediendo en su mente. O sea, es la posibilidad que Josué, como ser humano, como individuo, tiene de hacer el mal o hacer el bien. Y por eso podemos comprender las tentaciones. Todo esto te daré, si a mí me sirves, ¿cierto? Si conviertes la roca, la piedra en pan. Es decir, cualquier judío que haya leído literatura judía antigua sabe que lo que está tomando lugar acá es simplemente la personificación de la posibilidad de hacer el mal. De lo contrario, tendría que caer el intérprete en el infantilismo de pensar que eh, el mundo entero quedó en bienestar porque Satán se enfocó justamente en Josué en esa ocasión. Pero quiero leerle, estimado Walter, si me permite, extenderme un poquitito más. Y en uno de los versos o versículos más citados o secciones del llamado Nuevo Testamento más citados, para evidenciar o mostrar que en efecto Satanás es un ser que va tentando por el mundo por iniciativa propia y no como la posibilidad que Dios, que el ser infinito, el todopoderoso le entrega al ser humano para hacer el bien o el mal, pues es lo narrado en Hechos 5, donde se dice que había un hombre llamado Hananiah, junto a su esposa Shapira, vendieron su propiedad, seguro que ya recordarán, y este señor Hananiah y Shapira se quedó con parte del precio en lugar de compartirlo en la comunidad. Y ambos lo sabían. Es decir, no actuaron de acuerdo al espíritu divino que gobernaba la comunidad de los nazarenos en Jerusalén. Dice que trajo una sola parte, la puso los pies ante de los emisarios, y entonces Pedro le dijo, Hananiah, y voy a leer ahora literalmente, Hananiah, ¿por qué el Satán, entiéndase, el deseo por hacer lo malo o lo contrario o la adversidad o lo opuesto, por qué el Satán llenó tu corazón? Si nos quedamos acá, están las dos opciones. El Satán es el deseo de hacer el mal. ¿Por qué el deseo de hacer el mal llenó tu corazón? Pero el intérprete que no conoce el contexto judío pudiese decir, ¿por qué el Satán llenó tu corazón? Es un ente del exterior que está influenciando sobre Hananiah. Vamos a dejar que el propio texto nos explique qué es Satán, para que no quede duda. Dice, ¿por qué llenó tu corazón el Satán? Para mentir al Espíritu o a la influencia divina, al Espíritu Santo, esto es, a la santidad, al estado de santidad en que estaban viviendo los discípulos. Porque dice, reservaste parte del precio de la propiedad, le pregunta. Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. Y dice ahora, ¿por qué pusiste en tu corazón actuar así? Fíjense, anteriormente el texto dice, ¿por qué el Satán llenó tu corazón? Y ahora dice, ¿por qué pusiste en tu corazón actuar así? Entonces, ¿quién es el autor del mal que hizo Hananiah? Pareciera una contradicción, pero no hay contradicción si tomamos en consideración lo que dije previamente,
que Satán es un sinónimo, es una personificación en el folclore judío para identificar, perdón, la capacidad que tiene el ser humano por optar a hacer el mal. Entonces dice, no mentiste al ser humano, sino pues al Todopoderoso. Y otro texto más, para que quede más en evidencia, valga la redundancia, dice Hechos, el mismo libro, 26, 16 a 18, dice, para que abras sus ojos, son palabras en contexto de Pablo enseñando en la diáspora, que el mensaje es para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad del Satán a Dios. Entonces vemos la propia explicación allí. No es que Dios tiene a un enemigo que está en contra de él. No, mire el contexto. Para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad del Satán a Dios. Entonces, ¿es Dios el autor del Satán? ¿Es Dios el autor de la potestad que tiene el ser humano de hacer el mal o el bien? Por supuesto. Así como Dios también es el que creó las tinieblas y la luz. Un texto más, y este es en Primera de Juan, el capítulo 13, el verso 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ya sabemos que diablo es simplemente la manera de traducir al griego Satán, la adversidad, lo que se opone. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del Satán. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y la pregunta pues vuelve a ser la misma. Dios no es el autor del permitir la posibilidad de que en el mundo exista la injusticia. Por supuesto que es el autor de todo lo que existe. Entonces acá claramente Satán es un sinónimo de injusticia y de no amar al hermano. Así que yo sé, estimado, que cualquier persona que por primera vez escuche estas palabras le surgen infinitas preguntas. Pero aquel texto que dice tal cosa, pero aquel otro texto que dice tal cosa, mi sugerencia de manera muy humilde es la siguiente, y nada más que es un eco de lo que decía el maestro Immanuel. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué contexto lo dijo? Porque inclusive algún judío puede hacer uso de mitología griega para que la persona entienda. Si le está escribiendo a judíos helenizados, cuyo concepto de la divinidad es el griego, bien puedo yo, ¿qué estoy haciendo hoy acá? No estoy empleando el término Dios, no estoy empleando el término diablo, pero como le acabo de decir, yo no creo en el concepto de diablo como lo transmite la cristiandad, ni creo en el concepto de Dios como lo transmite la mitología griega. Así que aunque yo emplee los términos que no son originarios de la cultura hebrea, los empleo como medios de educación. Y eso es lo que hay que considerar. ¿Quién lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿En qué contexto se lo está diciendo? Y esa es la llave que le hará comprender cualquier texto, judío o no judío, aún en el presente. Gracias, Rap. Ah, a este punto, pues lógicamente le podríamos agregar la pregunta a lo que venía, ¿no? ¿Tiene el Satán total gobierno en la tierra? Lógicamente con estos textos vamos avanzando en el programa y basado en lo que el Ra está hablando, como énfasis también a una pregunta que me hicieron acerca de Efesios capítulo 6, 11 y 12, ¿no? Donde le pido por favor al Mori Manuel, donde podamos de pronto también aclarar el concepto. Efesios 12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas de maldad en dominios celestiales. Es uno de los textos que, como decía el Rap,
que si no lo vemos en el contexto histórico, pues vamos a de pronto a interpretarlo de una manera incorrecta y darle más poder. Ahorita que estábamos fuera no estábamos en línea, decíamos, eh, a veces pareciera que se le da más poder al diablo que al creador y eso es debido a la inclinación en la cual las personas siempre mantienen debido a conceptos históricos, ¿no? Algo que pude investigar acerca del test de este tema es que la misma Iglesia Católica infundó el concepto lo fundamentó aún más para que el ferigrés tuviera temor y buscara la ayuda del obispo, del pastor, perdón, del cura y de todo el séquito católico que pudiera existir para tener en cierta manera un gobierno sobre las personas, ¿no? Una autoridad sobre las personas de que la figura papal o obispo pudiera tener ese poder de liberación sobre el que estaba lleno de temores. Basado en esto, maestro Emanuel, Efesios 6, 12, ¿qué nos podrías dar de luz sobre este texto? Bueno, siguiendo la misma línea que dice Rabbi Agdiel, lo importante es el contexto y el concepto. Rabbi Yehoshua estaba haciendo ayuno, su misma hambre lo sedujo para que él comiera, convirtiera las rocas en pan. Acaba de ser reconocido por una voz del cielo y hecho Tevilá por Yohanan Amakbil, y tenía descendencia de rey David, podía ir y tomar posesión del trono real, vivir como rey y tener todos los placeres de la vida, y no, el reino de la tierra en potencia que estaba en su mano no lo tomó porque él abandonó esa imagen de poderoso y se dedicó a ser siervo, ¿no? A ser ese siervo sufriente profetizado. Ahora bien, en esa misma línea de interpretación tenemos que tener algo en cuenta, y lo decía Rabbi Agdiel. Muchos creyentes que tienen este concepto integrado en su psiquis, porque es el concepto que más miedo genera, y al generar miedo genera manipulación, lo vamos a ver en diferentes partes de los escritos. Y por eso voy a hacer contexto antes de responder. ¿Por qué no se traduce en todos los textos donde aparece la palabra Satán como un nombre propio como Satanás? Ejemplo, y el ángel fue Satanás para Bilán. No, porque entonces estaría diciéndole al creyente que Satán es un ángel y estaba haciendo algo bueno. Pero en determinados momentos el texto no se traduce para darle identidad, para que pareciera un ente, y por lo tanto el creyente no tiene la interpretación correcta, y por eso es muy importante que si ustedes van a hacer un estudio más profundo de este concepto, vayan hasta el mismo griego. Para dar otro ejemplo que dio Rabbi Agdiel, para luego responder, porque me gusta hacer un poquito de contexto, fíjense, primera de Timoteo 3:11, las mujeres asimismo honestas, no detractoras, templadas y fieles a todo. ¿Qué palabra aparece para no detractoras? En griego dice no diablos. O sea, no sean, no diablos, no diabolos. Primera de Tito 2:3, Tito dice, las ancianas asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas al mucho vino, maestra de honestidad. ¿Por qué lo pusieron las ancianas asimismo con un porte santo, no Satanás, no dadas al mucho vino, sino que la palabra calumniadoras aparece en griego como diabolos? Ah, porque ahí verdaderamente sí lo traduje en el contexto adecuado de la frase, porque si lo ponía como un nombre propio, me iba a dañar la doctrina, porque entonces Satán puede ser mujeres, pueden ser diferentes personas en diferentes momentos. Y recuerden que hay algo que también debemos tener, es coherencia. Estos textos están en una coherencia acorde a la Biblia hebrea. Una persona que vea estos textos, y por eso también hago esta aclaratoria, y lo interprete como se interpreta en la religión occidental, va a decir que son textos helenistas, que están plagados de filosofía griega, y en realidad no es así. Son textos judíos en coherencia a la Biblia hebrea. Por eso incluso dice el mismo texto de Santiago, nadie puede decir que el Creador lo tienta, sino que cada quien es tentado según ¿qué? Según su propia concupiscencia. O sea, la imagen de un ente externo que me tienta no está allí. Entonces, ¿qué es el tentador? Es mi propia carne. Ahora bien, vamos a ver un poquito los simbolismos.
La Torá siempre ha sido vista como la luz. Incluso algunos la asocian con un vocablo arameo orá, luz. Torá es luz. La revelación divina es luz. ¿Ok? Incluso en la Kabbalah le llaman a esto la Or, la manifestación del amor del creador a los creados se llama en Kabbalah Or, luz. No queda duda para nadie que luz se relaciona con Torah, se relaciona con el creador. ¿Qué es lo contrario a la luz? La oscuridad. Es ese espacio donde el ser humano decide irse a lo contrario a la voluntad divina, irse a lo contrario del creador, por lo tanto se va a la oscuridad, se va a las tinieblas. La palabra mundo, por ejemplo, no necesariamente significa un lugar físico. El término mundo en hebreo viene de la raíz ocultamiento, ¿no? O sea, incluso los mundos que hablan en muchas filosofías místicas en el judaísmo, llamada Kabbalah, habla incluso de que hay 5 mundos o incluso cielos. Son estados, no son necesariamente lugares físicos. Ahora, si yo digo el mundo de las tinieblas, ¿acaso voy a pensar que estoy hablando del Hades? ¿O estoy hablando del infierno como lo enseña la filosofía o la religión? ¿O para mí el mundo de las tinieblas es el estado de conciencia donde estoy alejado del creador de la Torá? Es vivir en pecado, es vivir sin creador, es vivir sin pactos, es vivir sin mandamientos. Eso es vivir en el mundo de las tinieblas. Entonces ya separamos el concepto, la frase, de un concepto totalmente místico o de la mitología griega. Entonces, si las tinieblas son lo contrario a la Torá, ¿acaso nuestra lucha es contra otras personas? ¿Acaso nuestra lucha es militar? Hay un rabino que decía, el peor enemigo de Israel no son los ejércitos. Y muchos que quisieron destruir a Israel a punto de ejércitos no pudieron acabar con el pueblo judío. Pero ¿cuál fue la mejor estrategia que lograron hacer para acabar con Israel, acabar su identidad, acabar su conexión con el Creador? ¿Y qué hacía? Prohibir el estudio de la Torá, prohibir la circuncisión, prohibir los matrimonios. Por lo tanto, nuestra lucha no es contra carne o sangre, nuestra lucha no es física, nuestra lucha es contra potestades de las tinieblas, contra enseñanzas, contra religiones, contra filosofías que lleven a que el judío se asimile. El helenismo es un ejemplo. La religión romana que se levantó, que luego el libro Apocalipsis nos advierte, de esa bestia que nos marcará en las manos y en la frente, eso también es figurativo. ¿Por qué manos y frente? Manos simboliza el maasé, la acción. ¿Acaso la Torá no nos dice en Devarim con el Shema y colocarás estas palabras entre tus manos? Las atarás en tus manos. ¿Qué quiere decir eso? Que me escriba aquí el Shema, no, sino que mis acciones tienen que ser Torá. Las colocarás entre tus ojos. Mi pensamiento, meditarás en la Torá día y noche. Por lo tanto, el sistema del mal te va a generar pensamiento, te va a enseñar, te va a colocar ideas para que te asimiles. Y por eso nuestra lucha no es física, es espiritual, es ideológica, es contra la asimilación. Y eso es una guerra espiritual. Entonces fíjense cómo el mismo concepto con pequeñas asociaciones de la Torá y pequeñas asociaciones del contexto de los Kibbutz Rishonim nos habla y no empezamos a crear enseñanzas de que, bueno, la potestad de las tinieblas, que está Satán, está el diablo, están los demonios, hay un ejército demoníaco y comenzamos a darle incluso, como en el ejército, colocarle grados y colocarle identidad a cada uno. Lo que la imaginación del ser humano desee ver en un texto lo puede hacer, pero la coherencia y el contexto nos lo dice claro. Entonces, la enseñanza de Rabbi Yehoshua es contra ¿qué? Nos llama a la teshuvá, nos llama a ir en contra de la pérdida de identidad, contra la asimilación, contra el mal proceder. Y Shaul, en ese mismo espíritu de llamarnos a volver a la Torá, nos está diciendo que nuestra lucha no es como levantarnos en armas contra el Imperio Romano. Eso se le encargará a Hashem. Lo primero que tenemos que preocuparnos nosotros es en conectarnos con Hashem, y es Hashem el que va a ser nuestro escudo. Por eso todo el ejemplo de lo que ha ocurrido en la Tanaj entre exilios y retorno a la tierra prometida es eso. El exilio es la consecuencia del mal proceder.
de alejarse de la Torá, de irse a la idolatría. Eso es lo que habla Shaul contra potestad de las tinieblas. Y un ejemplo lo hemos visto en los últimos siglos. ¿Quién ha robado más almas del pueblo judío? ¿Los nazis o la asimilación? Creo que ha sido la asimilación. Entonces nuestra lucha es contra esa asimilación, esa potestad de las tinieblas. Adelante, Walter. Gracias, maestro Manuel. Para datos de información, o más bien para ponerle un poco más de piso a lo que Rabiat Diel está diciendo y lo que usted está diciendo, maestro Manuel, dice lo siguiente: en el siglo IV, el profeta persa Zoroastro hizo la descripción de un ser llamado Airman o Angra Mainyu. Según sus palabras, Aimran era el príncipe de las tinieblas y libró una lucha permanente contra Mazda, el príncipe de la luz. Dice la enciclopedia bíblica que en los tiempos de la deportación a Babilonia, los judíos o los hebreos tomaron esa imagen para precisamente lo que tú estás hablando, Mori Manuel y Rabia Diel. Toman esa imagen para poder manifestar a los mismos hebreos el peligro de las asimilaciones, de que ellos no podían seguir ese contexto de pensamiento porque eso los iba a llevar a creer a otros dioses o a crear otros dioses que muy posiblemente también ya estaban creados en el tiempo, en el cuarto siglo. Entonces ahí vamos poniendo como fundamento y base a lo que ustedes dos están diciendo, de que lógicamente cuando vemos la historia, vamos a ver de que el Satán es un ser creado por el mismo temor también del ser humano. El ser humano tiene un problema en la psiquis o en la psicología, se llama ese problema del muñeco de paja. Comienzas a crear algo con el fin de tener cierta seguridad, pero en el primer momento en el cual te das cuenta de que es un muñeco de paja, que es una falacia, que es una mentira, pues entonces tienes dos opciones: o seguir colgado como muñeco de paja o bajarte de ese árbol para verdaderamente tener un concepto más correcto de lo que significa este ente mitológico que viene creado e inventado, aunque la Biblia hebrea nos habla en un concepto, no nos habla desde el punto de vista de un ente que tiene poder igual a Dios, sino de la condición del ser humano en la cual a través de no gobernar sus emociones, sus sentimientos y sus deseos, lo lleva a dar pasos que son incorrectos en la vida y por ende a echarle culpa a un ente que no existe. ¿Por qué? Porque el error del ser humano es echarle la culpa a otro y ahí es donde está la caída del ser humano. No reconocer sus propios errores, y eso es lo que hace la Torah y eso es lo que hizo nuestro Mesías, que nosotros pudiéramos entender verdaderamente de que el error no existe de algo ajeno a nosotros, sino que el error existe precisamente de nosotros, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestras emociones. Una persona, un ser humano que no gobierna sus emociones constantemente va a errar. Y eso lo vimos, como lo dijo el Rabí Adiel en el libro de Hechos. Ananías, y creo que esa etapa de Ananías o esa parte de la historia de Ananías y Zafira es algo muy común en la vida actual. Las emociones son muy manejadas en los ámbitos religiosos y comienzan a prometer y a prometer, y cuando se dan cuenta de que no pueden cumplir sus promesas, pues inmediatamente pues echan para atrás y desde el púlpito les están diciendo precisamente lo mismo. ¿Qué los hizo cambiar? El diablo les cambió el pensamiento para dar y entregar, pero en realidad es un pensamiento en el cual se enfatiza en el temor de la persona donde no tiene seguridad de sus propios pasos. Y eso es lo que ha hecho verdaderamente la historia del catolicismo, la historia por decir como lo hablaba ahora, en el siglo IV, en el siglo III, siglo V, donde las poblaciones de este tiempo tenían muchos dioses y ellos ponían su fe precisamente en eso creado. Como lo hablábamos en la enseñanza pasada,
esa mitología, esas creencias donde quieren poner su fe, porque al poner su fe en algo más palpable, pues lógicamente más seguro van a estar. Para seguir con el tema, ir cerrando ya, me gustaría, porque hablamos en cierta manera, quién tiene el Satán total gobierno en la tierra. Radiel, algo que nos podrías decir sobre este punto, aunque ya hemos venido hablando del tema. Sí, cómo no, siempre hay siempre hay algo más que decir y me gustó eso que la manera en que usted va aterrizando el, el tema, o sea, que sea práctico para la audiencia, porque sí, estamos hablando de teoría, de cómo pensaban en la antigüedad de los judíos y todo, pero bueno, en la práctica, sí existe la influencia del mal en el ser humano, sí, y somos nosotros quienes le damos riendas sueltas. O sea, nosotros mismos vamos creando eso que se llama en español el demonio o la potestad de hacer el mal, lo vamos creando nosotros mismos. Y es que vamos otra vez, no podemos olvidarnos de la fuente que estamos hablando, que es el hebreo o el concepto hebreo, y es que el término ruach, que se traduce usualmente como espíritu en español, en realidad, si leyéramos la Biblia en hebreo, veríamos que hay gran cantidad de veces que se emplea el término ruach y no es traducido como espíritu, porque ruach habla justamente de esta fuerza, de ese ímpetu, de ese impulso que puede tener el ser humano. Así que no podemos casarnos con una traducción, porque el traductor simplemente quiere exponer eh, su idea en el texto, pero para satisfacer a un grupo de personas con las cuales él se identifica. Pero evidentemente una traducción no es funcional para todo tipo de persona. Así que claramente la pregunta era que si el Satán tiene dominio sobre, o sea, si es más, si era, la pregunta específica otra vez era si tiene más poder Si tiene total gobierno en la tierra. a total gobierno. El Satán solamente es lo que pasa en la mente del ser humano. Y si vemos que el ser humano fue entronizado en el mundo para gobernar el mundo, como lo dice en Génesis, pues podemos decir que si la mayoría del ser humano dan riendas sueltas al mal, pues el Satán está gobernando el mundo. Es decir, el mal, que el judío lo personifica como Satán, el pecado, los deseos desenfrenados, las fuerzas negativas y destructivas son las que están gobernando el mundo. Ya lo decía, estimado Immanuel. Lo que pasa es que una vez más que en el mundo hebreo empleamos los términos ruach, espíritu, porque ese es el término que empleamos para lo que se siente pero no se ve. Ruach es el aire en movimiento. Entonces, lo que uno sabe que uno está sintiendo, el amor, el odio, la envidia, todo eso nosotros en hebreo lo denominamos ruach. Ruach kina, shefal ruach. Una persona humilde le llamamos shefal ruach. Una persona con celos le llamamos que tiene un ruach kina, que está poseído por un espíritu de celos, pero no estamos diciendo que vino un ente y tentó a ese hombre para que comenzase a celar a su esposa, no, es que él, por alguna cuestión que vio o no vio, una actitud de su esposa comienza a sembrar en él o a generar en él esta fuerza que le denominamos un espíritu, un movimiento, una fuerza, sí, de celos. Entonces, pues esa sería básicamente mi respuesta, estimado. Gracias, Rabiatiel. ¿Por qué quise basar esta pregunta? Y la quise basar en un texto que habla el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 18, donde dice Yeshua, yo veía al Satanás caer como un rayo que caía del cielo. ¿Sí? Y eso a lo que venimos hablando, ¿no? O sea, ¿cuál es el contexto con la cual el Mashiach está diciendo? Vuelvo y repito, este, esta clase de preguntas, pues yo espero de que a muchos les esté dando claridad
en su contexto de lo que significa verdaderamente el Satán, porque se van a encontrar con esta clase de textos donde, como dice el Rabbi Adiel, si no tienes un cambio en la manera en cómo estás leyendo los textos, pues lógicamente vas a cuestionar precisamente lo que estamos hablando. Basado en esto, Morey Manuel, para ir aterrizando y llegar a las preguntas que tengo preguntas aquí, que tú nos podrías hablar acerca de Lucas capítulo 10, versículo 18, para aquel que puede estar señalando ese texto y decir, o otros textos similares a estos. ¿Qué tú nos podrías decir, maestro Immanuel? Lucas 10. Justamente como hemos venido hablando, o sea, cuando estudiamos el término Satán, hay que entender en qué contexto se dice, cuál es el recurso literario, la forma de transmitir la enseñanza que está rigiendo aquí. Por ejemplo, uno de los textos más fuertes para hablar de Satán es ese lucero que cayó del cielo, en contexto con Isaías. E incluso el mismo texto te dice de quién está hablando. Es un texto que tiene un destinatario. Por ejemplo, el rey de Babilonia, también dice, dile rey de Tiro. Por ejemplo, aquí tengo el texto, dice, tú decías en tu corazón, tenía corazón, subiré al cielo. Sin duda, estamos hablando de un hombre. Y luego dice, te contemplaron diciendo, es aquel este varón que te hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos. Tiene sexo, es varón, pero tú echado eres en tu sepulcro, como cuerpo muerto hollado. Tiene cuerpo, murió, y prepara a sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. Tiene familia. O sea, vemos claramente que el contexto de los profetas, cuando se habla de este que cayó del cielo, justamente está hablando de un gobernante, una persona que se enorgulleció, que en su ego quería ser como Dios. Y miren esta característica. ¿Qué característica tienen los principales emperadores y gobernantes de la antigüedad? Dioses encarnados. Los emperadores, los faraones, el rey de Persa, rey de Tiro, el rey de Babilonia, el rey allá en Roma, ellos pensaban que eran una especie de avatares, o sea, dioses hechos carnes, encarnaciones de Dios, y por lo tanto creían ser Dios, porque la máxima cúspide del ego humano es querer ser Dios. Y por eso, si asociamos que Satán es la mala inclinación del hombre, y de forma moderna podemos decir, Satán es el egoísmo, todo el Ratzon Lekabel, el deseo de recibir del ser humano, englobado en su satisfacción personal, al punto tal de que se olvida del prójimo, se olvida de la ley de amor al prójimo y se vuelve amador de sí mismo. Entonces eso hace que nos elevemos, que causemos entonces una elevación de espíritu, que es lo que causa la soberbia. Y esto de forma alegórica el texto, cuando está hablando de te vi caer del cielo, es justamente en el contexto del profeta Isaías, es una persona que en su corazón se enorgulleció y se quiso ser como Dios, y Dios le dio una muestra de que no es así. Ahora, dentro de cualquier texto, cuando se menciona esta misma alegoría, puede ser usada prestada para usar la misma representación. Seres humanos que en su corazón se enorgullecen y son caídos del cielo. Por eso hablaba de lo que significa caer del cielo. Y aquí está el ejemplo. Una persona que se creía Dios todopoderoso y que demostró al final, eres un ser mortal. Nace, crece, te reproduces y mueres. No eres Dios, no eres una deidad, no eres infinito, no tienes poder comparado con el Dios de Israel. Y Faraón lo vivió ahí con su siervo Moshe representando al Creador. En su soberbia, en su ego, no le importó incluso perder a su hijo, a su primogénito. Imagínense, el ego en su máxima expresión. Por eso dicen, Faraón y todas estas deidades, personalidades, son una representación del ego humano, mala inclinación, la Yetzer Hara, como la quieras llamar. Y eso más o menos te puedo decir de texto. Por ejemplo, Ezequiel 28 también se usa mucho, por cual se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Imagínense, hombres queriendo ser Dios y lamentablemente caer del cielo. Así que esta idea de una entidad que estaba arriba en el cielo y fue tirada de forma literal,
es lo que la Torá o la Tanaj está queriendo decir. Está justamente hablando de que el ser humano, al saber de que el creador lo es todo y que no hay nada fuera de él, uno de los atributos que debemos manifestar es el atributo de Moshe, la Navá, la humildad, el reconocer nuestro lugar frente al creador. En cambio, el Dios de este mundo, como dice también los Kibeta Merochonin, el Dios de este mundo es el ser humano siempre enaltecido. La cultura griega en que se enfocó en enaltecer y embellecer al hombre y ponerlo como la cúspide de todo. También todos los sistemas de gobierno, políticos, económicos, sociales que se han levantado hasta el día de hoy promueven eso, el egoísmo en la máxima expresión. Amar al prójimo como a ti mismo se hace algo totalmente opuesto a la naturaleza y a lo que el sistema te quiere colocar. Y te enseñan esa famosa de Pirkei Avot, donde aparentemente es justicia. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío y todos estamos bien. Entonces ese es el sistema que gobierna este mundo, ese es el Dios de este mundo. Adelante. Amén, amén. Gracias, maestro Emanuel. Bueno, yo creo que las últimas tres preguntas las hemos contestado en este contexto de lo que hemos venido hablando, porque estuvimos hablando de que era una figura misteriosa, sí lo es, porque fue creada por los seres humanos. Estuvimos hablando, la otra pregunta era, ¿qué quiere transmitir los escritos nazarenos cuando hablan de esta figura? En cierta manera, creo de que estas preguntas han sido ya respondidas para no ondear más en el tema. ¿Y qué dice el judaísmo sobre el Satán? Creo que también está claro. Para más información, siempre es bueno leer la palabra fuera del dogma, vuelvo y lo repito, fuera de la doctrina, porque es lo que más nos va a llevar a claridad el texto. Y pues yo creo que sería ya sano ir cerrando con las preguntas que nos tienen, y pues para que los hermanos que están conectados con nosotros en YouTube, ya tengo una pregunta y aquí en la comunidad, en la congregación también hay varios hermanos que quieren hacer preguntas. Entonces, como el método de la de la enseñanza, el método de la charla es tener como mínimo dos, tres preguntas, tanto en el YouTube como aquí presencial. Entonces, pues le vamos a entrar primero a la persona que está conectada con nosotros, Esther Saldaña, que nos pone un texto y nos dice, si tienes oportunidad, nos explican quién peleó con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moshe en Judas 9:9. Judas 1:9. Raabdiel. Judas 1:9. Sí, señor. Bueno, esto es puro folclore judío. Agadá, lo que llamamos Agadá. A ver, voy a leer el texto, el versículo, porque obviamente tiene un contexto, pero por cuestión del tiempo leamos el versículo. Dice, pero cuando el arcángel Mijael o Miguel contendía con el Satán, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Eterno te reprenda. Bien, no tendría una respuesta que dar en estos momentos porque estamos hablando, claramente el autor está citando un folclore judío, una Agadá. Así que solamente conociendo esa Agadá podríamos dar una respuesta a ciencia certera, ¿no? Sí decirle que creo que la pregunta se sobreentiende que se contestó esta que usted mencionaba, estimado Walter, de que qué piensa el judaísmo acerca de Satán o algo así. Y Sí, yo creo que es importante aclarar algo rapidito, y es que le decía inicialmente que no existe un judaísmo y nunca ha existido un judaísmo. Han existido expresiones de judaísmos. Judaísmo significa simplemente eh, la cultura, la idiosincrasia de los judíos, expresada en diferentes formas, la cultura, el culto, las creencias, el folclore, etcétera, etcétera. Y por eso es que dentro del judaísmo existen diferentes tendencias, eh, diferentes creencias, si queremos decir,
de lo que significa, si realmente existe un personaje en particular que tiene un poder, pues hay rabinos que sí lo creían, otros que no. Y esto se refleja justamente en la literatura rabínica. Por ejemplo, anteriormente citaba, ya me acordé del nombre, de este rabino Simón ben Lakish. Él vivió, si mal no recuerdo, en el siglo III, claro, de la era común, y él fue el que dijo, Yetzer Hara, el Malach Amavet, el ángel destructor o el ángel de la muerte, y Satán es lo mismo. La razón por la que él dice eso, evidentemente, es porque habían judíos y líderes que creían que no era así, que existía un ángel de la muerte, que por otra parte estaba un Satán, un ser en particular, líder de otros ángeles, porque leían el libro de Job de manera no solamente figurativa, sino literal. Entonces, lo que está citando acá Judas es parte de ese tipo de literatura donde se empleaba gran cantidad de metáforas y su explicación, como decía Emmanuel, su explicación no puede ser literal, es metafórica. Y hay una enseñanza espiritual, práctica. Entonces, ese es el mensaje de esta cita de la Agadá, donde dice que el arcángel Miguel, fíjense que en la Torá no se habla de ningún mensajero llamado Mijael, sino que otra vez es producto. El hecho de que exista un mensajero divino, vamos a llamarle así, llamado Mijael, en español Miguel, pero en hebreo significa Mijael, significa quien es como Dios, es producto, me atrevo a decirlo claramente, es producto de la imaginación humana que comienza a darle forma y estructura a las manifestaciones de Dios en nuestro mundo. Por eso en la Torah no existen los nombres de los ángeles. No significa que esos ángeles vinieron a surgir después, que Dios los creó después. No, es que el ser humano, los seres humanos contamos las cosas en historias. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Entonces para todo empleamos historias. Y el judío le encanta esto de la Agadá, de los Midrashim, de decir que el papá de Abraham era pagano y que tenía unos ídolos, y entonces bueno, lo que muchos de ustedes ya sabrán. Cuando un judío lee estos textos judíos, sabe que es alegoría con un mensaje espiritual. Nadie que ha escuchado el Midrash agádico de que el padre de Abraham tenía ídolos y Abraham un día golpeó a uno y etcétera, etcétera. Nadie se lo toma en serio. Todo el mundo sabe, o sea, todo judío educado en el mundo judío sabe que es una alegoría, es una historieta, por decirlo así, es un mito para aprender un mensaje espiritual. Entonces, cuando alguien repite esa alegoría o esa agadá, ese folclore judío, como decía Emmanuel, se sigue perpetuando el significado alegórico, espiritual del texto. Entonces, cuando una persona de otra cultura se encuentra con la carta de Judas, escrito a una comunidad de judíos, y ve que dice que el arcángel, que es el Zar Hamalachim, uno de los principales de los mensajeros divinos, estaba peleando con el adversario, quien es, no se sabe, es un adversario, disputando con por el cuerpo de Moisés, tenemos que quedarnos no con lo literal, porque ningún judío cree que esto es literal, y esa Agadá se encuentra en otros lugares. Solo nos quedamos con el significado espiritual que, repito, basado en lo que hemos dicho, se puede comprender lo importante que es el cuerpo de Moshe para el pueblo de Israel. Podía prestarse a que el Yetzer Hara, el impulso negativo, las posibilidades que tenemos de hacer el mal, se comenzara a hacer una especie de culto alrededor de este líder por excelencia del pueblo de Israel, y por eso podemos, quizás, estoy haciendo una hipótesis, una suposición. Para comprender el texto tendríamos que ir a la Gadá en contexto y comprenderlo. Lo que sí es 100% seguro es que esa sección es parte de una Agadá judía, folclore judío del primer siglo, que se recopiló un pedazo acá por el contexto. Léase el contexto, por favor, de Judas 1 y cuál es el mensaje espiritual que está transmitiendo Judas, y entonces aplique después esta Agadá a ese mensaje espiritual.
Incluso quería agregar, la misma Biblia cristiana en el título de la carta pone falsa doctrina y falsos maestros, o sea, a lo que se refiere. Falsas enseñanzas, no aceptar la autoridad del Creador, menciona Coras como el que se rebela contra la autoridad divina, contra Moshe, y cuál es la principal forma de alejarnos del Creador, la idolatría. Hacer idolatría de hombre. Fíjense, si supiéramos dónde está el cuerpo de Moshe ahorita, ¿cómo sería eso? Sería un centro de superstición, incluso de culto, etcétera, etcétera. Cosa que Moshe no enseñó y el creador no quería. Así que, como dijo Rabbi Adiel, yo no conozco la Haggadah, pero dentro del contexto de la carta y lo que significa Micael, que es ser como Dios, o sea, o soy como Elohim, me apego a sus mandamientos, por eso cuando la Torah dice, seguirá mis caminos, se refiere a seguir mis mandamientos y eso te hace ser como Elohim, así como Moshe fue Elohim, o soy adversario de Elohim. Y esa lucha la tenemos todos los días, incluso dicen algunos sabios, la principal lucha contra el Satán es a la hora de despertarte, entre me sigo durmiendo y le doy rienda suelta a mi deseo de no hacer nada, o me paro, hago mi tefilá y me dedico al trabajo que es lo que me dignifique de hacer Torah. Esa es la principal lucha que todos los días libramos contra la mala inclinación. Y es una lucha diaria, la podemos personificar. Yo vi a alguien y tuve una lucha interna entre decirle algo o quedarme callado. Y en vez de proferizar maldición contra él, simplemente lo reprendí. O sea, lo alejé de mí para evitar algún tipo de contienda. Ese ejercicio que está allí en Judas, lo aplicas a cualquier área de tu vida y aplica. O sea, la lucha contra ese deseo egoísta o ese deseo de crear potestades contra el creador. Muchas gracias, maestro Manuel y Rabia Diel. Tengo una pregunta aquí de los que están con nosotros. Janet, por favor, ¿nos puedes hacer la pregunta? Shalom a todos. Mi pregunta es acerca de Lucas 8:26. Lucas 8:26. Sí, conocemos la historia bueno, la Reina Valera le pone el título endemoniado Gadareno. Entiendo perfectamente acerca de la mala inclinación, la Yetzer Hará que uno pues tiene y la influencia. Y mi pregunta es, ¿existe la posesión? Uno puede no tener control de uno mismo y le llaman endemoniado. Existe la liberación, que es, pues, según los escritos aquí, o tal vez mal interpretados o mal traducidos, dice que aquí el Mesías lo liberó y le echó los espíritus a los cerdos. Entonces, quiero más o menos como estar clara en ese aspecto que todavía tengo dudas. Rabia Diel. Sí, es un interesante texto que ha causado varias polémicas, o sea, discusiones, porque interesante es que no se sabe si es realmente una especie de Agadá o qué tanto de real tiene o qué tanto no, porque evidentemente menciona zonas geográficas y da, o sea, el texto hace bastantes descripciones gráficas, lo cual parece indicar que fue un evento en realidad, pero no olvidemos que la Agadá, perdone, que la Agadá también hace uso de descripciones geográficas y de las personas y demás, y tal parece que el cuento es real, pero no es real. Así que lo que voy a vertir aquí simplemente es mi opinión. No olvidemos, este es un texto de hace 2000 años, no estuvimos allí y no sabemos cuál es la intención de los autores originales de los textos. Pero evidentemente es algo que se transmitió oralmente y quedó así registrado. La posibilidad de que sea una historia, una ágata, con el fin de transmitir una enseñanza espiritual, se debe a que Gadara, en Gadara en realidad no existen, ¿cómo se dice?, barrancos. O sea, topográficamente no coordina la idea, la narrativa con el contexto geográfico. También que en Gadara surgió el movimiento, la filosofía, la sátira, por primera vez. Un griego fue el que lo inventó justamente, le llamaban, no me recuerdo su nombre, pero su epíteto era el gadareno, el de Gadara.
Así que puede ser que sea una especie de sátira en contra del gobierno romano. O sea, que el que se posee, la fuerza del mal, quien la posee es Roma, y caen al agua, caen al vacío. Lo demás es que los cerdos dicen que se ahogaron, pero los cerdos saben nadar. Entonces, hay una serie de información que me hace sospechar la posibilidad, fíjese, la posibilidad de que estemos ante una sátira en contra del poder maligno romano, que como decía Manuel, los judíos percibían esa fuerza militar y ese poder no solamente en un aspecto militar, sino que su influencia venía en términos espirituales. Así que la otra posición sería que si no es una sátira, eh, y es creo que el mensaje que sí se puede comprender, sea sátira o no, es que el ser humano, existe el poder destructivo, existe lo que se llama shed, demonio, que en hebreo esto significa simplemente un poder destructivo. Poder destructivo no es el demonio de la mitología griega, que puede ser malo o bueno, no es ese demonio, aunque se traduzca como demonio. Una vez más, los traductores al griego de este mensaje judío emplearon los términos que ellos consideraron los mejores para transmitir la idea. Existían los demonios en el mundo griego que podían ser malos o buenos, en el mundo judío no, el mundo judío, shed ya implica la destrucción y es un poder, una capacidad que el ser humano tiene de crear y gradualmente le va dando fuerza a ese espíritu, a esa fuerza, hasta que lo llega a dominar. Y como esta persona era prácticamente una persona esquizofrénica, que andaba desnudo y era un agresivo. Entonces, el mensaje que transmite el texto es que Josué tiene poder sobre esos espíritus. Repito, espíritu, ruach, es un término que los judíos en la antigüedad empleaban para lo que ellos no podían conocer o ver. Las enfermedades que hoy podemos saber que existen gracias a los lentes que podemos detectar, las bacterias y demás, en la antigüedad le llamaban simplemente espíritu, ruach. No es porque eran ignorantes, es que tenían que en su breve vocabulario antiguo, le ponían estos nombres muy fáciles de manejar, como ruach hara, el mal espíritu que Dios le envió a el rey Saúl, que era una especie eh, de alteración de su espíritu, de su forma de ser que le creaba fuertes dolores de cabeza. Y esto es, en contexto, Saúl comenzó a desobedecer a Dios, esto es, comenzó a dar riendas sueltas a su mala inclinación, a la potestad que Dios le dio como ser humano de hacer el mal o el bien. Entonces, ese mal comienza a generar lo que se llama en español ruach, que es una fuerza que domina a la persona. Las personas que conozcan un poco de eh, cultura africana verán que esto que le llaman la posesión de espíritu sí existe y es una fuerza que domina a la persona que mismo el ser humano le va dando riendas sueltas, hasta que se siente poseído por esta fuerza. Anteriormente ponía el ejemplo de Ruach Kinah, el espíritu de celos que está mencionado en el libro de la Torá. Se habla de un espíritu de celos, dice que le entra al hombre. ¿Qué significa esto? Que es un ángel maligno que poseyó a la persona. No, es que el hombre comienza a celar él mismo a su esposa o viceversa y va creando este espíritu que lo controla y vive celando y viendo lo que no es real, pero en su mundo de celos lo puede ver. Así que traslademos ese concepto de espíritu de celos a los espíritus inmundos, que son espíritus inmundos, personas que obran mal. Y creo que trato de responder de manera bastante concisa esa interesante pregunta. Maestro Emanuel, perdón, no tengo aquí. Sí, quisiera agregar que cualquiera de las dos interpretaciones que da Rab se alejan muy de lo que se interpreta generalmente en el mundo occidental sobre estos textos. Y coincido con él, por ejemplo, el término legión no es un término que usaran los judíos, los legionarios eran los romanos.
y que hubiesen cerdos, puede ser de forma literal, cerdos en la tierra de Israel, o personas que se les categorizara bajo esta forma de llamarlos, como decía el mismo libro de Mateo, cerdos a alguien que se aleja de la Torá. Entonces la Javera preguntaba, ¿existen las posesiones? Sí, cuando el mal toma poder de mí porque yo le dejé entrar al mal. Y como decía Rabí Adiel, ese mal comienza a generar en la persona unas actitudes que la apresan y la hace de forma incluso involuntaria. ¿Por qué? Porque le ha dado rienda suelta al mal proceder. ¿Existe la liberación? También existe la liberación del mal proceder. Así como dice, llamará su nombre Joshua, porque él liberará a mi pueblo su iniquidad. O sea, cuando nos alejamos del mal camino, del mal proceder, de la violación de la Torá y nos conectamos a la Torá, nos liberamos de todo esto, Rujota Temiot, todos los espíritus inmundos que son las características negativas del hombre. Las dos lecturas que se le haga desde un punto de vista agádico, midrashico, van a arrojar sencillamente una interpretación opuesta a lo que generalmente se enseña, ¿ok? Y yo creo que incluso con un mapita ves la tierra de Gadaria, la puesta de Galilea, ves que hay una corriente de agua, o sea, puedes hablar de Tevilá, puedes hablar de purificación, puedes hablar de cualquier cosa, menos de lo que generalmente se enseña, porque esto que está haciendo el Rabiat tiene una interpretación en contexto y tomando ciertas fuentes que se conocen de algo que se escribió hace 2000 años. Pero si tú quieres imaginarte muchas cosas diferentes, bueno, no hay límite para la imaginación humana. Y algo que quería justamente rescatar es que siempre cuando vemos la serpiente de Génesis, para las corrientes antiguas, para las culturas antiguas, la serpiente era un símbolo de inteligencia. Incluso Maimónides toma ese concepto cuando habla de la parábola del Edén, en los primeros capítulos, la inteligencia usada para el mal. Cómo yo racionalizo los mandamientos y los amoldo a mi deseo egoísta, a mi mala inclinación. Y entonces vemos, como decía Rabbi Adiel, y como hemos venido aprendiendo en todo esto, el Satán justamente es un ser inteligente porque es tu misma inteligencia actuando, pervirtiendo, y rescato lo que dice Judas, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente a lo que de antes han sido destinados, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de vuestro Elohim, y niegan al Elohim, el único soberano, y a nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Esa es, y eso no se hace con ignorancia, se hace con audacia, con astucia. Pervertir una enseñanza y adaptarla no es un trabajo que verdaderamente cualquiera lo haga de forma sola, simplemente es eso, direccionar mal todas esas grandes características que el Creador nos dio, como esta gran mente poderosa, que es capaz de crear el bien, pero también hacer el mal. Y lo que la mente cree, lo crea. Lo que la mente cree, lo crea. Y el hecho que la mente lo crea no significa que existe. Si tú crees que vas a ver una imagen de un santo en una esquina porque te pones a rezar 9 horas al día, llega un momento en que lo vas a ver. Pero no significa que verdaderamente existe. Y el hecho de que, y rescato con esto para culminar la idea, tenía una imagen aquí muy interesante porque me gusta ver imágenes así de internet que hablen de temas parecidos, pero que ayuden a evocar razón. Dice Anthony Franz, si 50 millones de personas creen en una tontería, sigue siendo una tontería. Adelante, Walter. Sí, esa última frase que diste es, el que lo crea en su mente lo va a creer. Me recuerdo hace muchísimos años en Colombia viajando, bueno, con un grupo de amigos, yendo a la finca de un amigo, nos tocaba que caminar por una trocha y no habían luces. En las entradas de las fincas, por lo general, los portones son anchos de ladrillo y pues lógicamente en la oscuridad, cuando uno va caminando, pareciera que se moviera, ¿no? A la luz de la luna, uno a distancia parecía que había algo que se movía. No es que se movía el muro, sino que el movimiento de la cabeza y la oscuridad hacía pensar de que algo se estaba moviendo. Pues cada vez que nos acercábamos más temores nos daban porque lo único que veíamos que eso se movía para adelante y para atrás, íbamos creyendo de que había alguien ahí. Muchos
por un momento nos asustamos y cuando llegamos bien cerca al muro era un muro blanco. Entonces, ya que el maestro Manuel le está diciendo, el que lo crea, el que Lo lo cree, cree, lo crea. lo va a querer, el que lo crea, lo va a creer. Y entonces, pues lógicamente, así se comienzan a formatear pensamientos en la cabeza y a creer en ciertas ideas que muy posiblemente, bueno, muy posiblemente no, van a ser falacias o van a ser mentiras. ¿Alguna otra pregunta aquí para ir cerrando ya? No tengo tampoco más preguntas en el YouTube. Quiero finalizar nuevamente con una gratitud inmensa al cielo por el rap y el que tomó de su tiempo estar con nosotros. Esperamos que la próxima ocasión no tengamos tanto problema con el audio, con el internet, pero esto está siendo grabado y va a ser reenviado nuevamente para que usted lo escuche un poco mejor. Si usted tiene alguna pregunta acerca del tema, nos lo manda por ahí mismo por YouTube y vamos a estar atentos a sus preguntas para respondérselas. Tanto le enviaré también las preguntas al maestro Emanuel y al Rabbi Diel por si ellos quieren mandar alguna nota, escribirla, se las pondremos a usted bajo el nombre del que la esté mandando. De lo demás, muy agradecido con el cielo, con el Todopoderoso por darnos esta oportunidad, este segundo programa de Hablemos de Torah. No quiero terminar para recordarles la página nasratim.com, donde pueden encontrar el Sidor Tefilot, donde pueden encontrar Hechos de los Emisarios, donde pueden encontrar también Crónicas de Yehoshua y La Puerta Estrecha del Rabbi Diel Benovet de Nasratim. Radiel, si quieres unas últimas palabras para despedirte, por favor. ¿Cómo no? Antes de agradecerles, pues solo decirles que de mi parte siempre creo que quedo corto en el sentido de que este no es un estudio y de hecho estoy contento de que no fue un estudio, que fue una conversación y por lo tanto quería decirle a la audiencia, bueno, sobre todo a la Kehilá, que usted lidera, pero también a aquellos que van a ver luego en diferido este vídeo, que no pretendemos con esta corta charla, o no tan corta, no pretendemos haber respondido todas las preguntas. Sé que quedan muchas incógnitas, de hecho, quizás surgieron más de las que ya habían en vuestras mentes, y el punto es que el hecho de que le surjan más incógnitas no significa que lo que hemos expuesto esté errado. No, significa que hay que estudiar más. Entonces, no se quede solamente tampoco con lo que hemos expresado acá, continúe estudiando. De hecho, no podemos hablar de Belial, ¿cierto? De ese otro personaje enigmático, misterioso que menciona Paulo, Saúl de Tarso en una de sus cartas, que mencionan los autores de los rollos del Qumran, ¿cierto? El líder de los mensajeros malignos, Belial. Otra vez, vayamos siempre al contexto hebreo. ¿Qué significa Belial? Significa Beliol, Belial. ¿Qué significa esto? Simplemente alguien que no lo merece, un absurdo, por así decirlo, uno que no vale nada. Y son los epítetos que el judío le daba a justamente esto que es malo. Entonces, la Biblia es un libro hebreo. Para entenderlo, hay que entender el mundo hebreo. Y si estamos hablando de hace 2000 años atrás, pues el estudio tiene que ser mucho más arduo. Así que yo agradezco, estimado Walter, maestro Walter, por la invitación. Para mí ha sido un gusto totalmente. Y le repito, cuando usted guste invitarme, para mí va a ser seguro muy placentero estar acá y compartir con la Quejilá y con mi estimado amigo maestro Immanuel. Muchas gracias a todos. Gracias, Rabbi Adiel. Sí, también se queda en el aire la figura de Samael, también se Mm. queda esa figura mítica también de Samael. Esas Y creo que, como bien dice el Rabí, el tema se nos pone corto, pero sí muy posiblemente podríamos ir
arreglando para una segunda parte de este fabuloso tema. Dejo al maestro Emanuel, por favor, con unas últimas palabras, maestro Emanuel. No, bueno, en el mismo orden de ideas de Raf, la duda es buena, investiguen, escudriñen, no se queden con lo que ya saben y siempre pregúntense la perspectiva, el contexto, el autor, para que de esa manera se puedan acercar un poco más al verdadero mensaje que los textos les quieren transmitir. De mi parte, muchas gracias, Walter, por la invitación, maestro Walter. Es un honor compartir aquí con el Rabí Agdiel y verdaderamente agradezco que esta charla se haya dado y también estamos abiertos a cualquier otra charla que podamos dar. Lo importante es eso, dar una perspectiva, dar nuestra opinión y ustedes son los jueces. Ustedes investiguen, verifiquen, escudriñen, analicen y recuerden que nadie les puede quitar ese derecho de poner en duda lo que creen saber. Dudar no es malo, la duda es buena. Si la duda te lleva a investigar más, si te lleva a plantearte preguntas para buscarles respuestas. No pienses que dudar está atentando contra tu fe, porque la fe, la muna verdadera, se basa para nosotros en el estudio y en la práctica de la Torá. Si existe Satán o no existe Satán, yo ni lo menciono, tú no lo mencionas, y eso no va a afectar nuestra forma de guardar Shabbat, no va a afectar nuestra forma de conectarnos con el Creador. Al final son conceptos que se han levantado y que en cierta manera sencillamente son pequeños estorbos en nuestra forma de ver al Creador y de ver la creación. Pero vamos a ir puliendo y cada vez refinando nuestro servicio divino a través de la investigación. Estamos en la época de las telecomunicaciones y todas esas herramientas que están aquí las pueden investigar. Y les invito a entrar en narratim.com, en el Facebook oficial. Allí también hay temas que se han tocado de una forma muy técnica por parte de Rabí Agdiel, que les puede dar apoyo para este tipo de investigaciones. Muchas gracias. Shalom Lejulam. Bueno, chalón a todos. Espero, comparto el mismo sentimiento del Rabí Adiel y el More y Manuel. El deseo de esta comunidad no es debatir con la palabra, es tener estas charlas para que usted se haga preguntas y usted le pide al cielo, le pide al Todopoderoso que le dé las respuestas para que usted siga un camino seguro, no con debilidades, no con inseguridades, sino para que usted tenga una fe genuina, una emuná genuina. Ese es el deseo de esta comunidad y lo pongo como énfasis porque eso es lo que queremos transmitir. Queremos transmitir confianza, pero que a la misma vez como estudiantes de la Torá podamos cuestionarnos. Si no nos preguntamos, si no cuestionamos la Biblia, va a ser muy difícil que podamos comprender las profundidades de ella misma. Pues quien les habla, el maestro Walter de la Quejilá en su presencia, en este segundo programa Hablemos de Torá. Espero que el Eterno los bendiga y los guarde y que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre sus vidas, trayéndole mucho shalom. Nos vemos la próxima. Shalom.